Vamos a empezar entonces. Habíamos quedado en los linfocitos B, habíamos terminado de ver los linfocitos B y todo lo que es la acción de los anticuerpos hacia los virus, las bacterias, las toxinas, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que vamos a ver son los linfocitos T, ¿sí? Cómo actúan en la otra parte, ¿sí? De la inmunidad específica, que son los linfocitos B. Que ojo que no es que una parte actúa por o sea, los linfocitos B actúan por un lado y los linfocitos T actúan por otro, sino que los dos actúan en conjunto. ¿Sí? Es una interacción en realidad, pero los linfocitos T se encuentran en interacción con las células eucarióticas, ¿sí? O sea, todas las células del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cuando un virus se multiplica dentro de una célula, en realidad está protegido primero y principal por la acción de los anticuerpos que se van formando contra él, ¿no es cierto? Pero su presencia dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar porque en esa célula se va a poner en evidencia unos nuevos antígenos. Es como que la célula se convierte, ¿sí?, en su superficie celular, cambia la ropa, por así decirlo, y aparecen nuevos antígenos en esa célula, cuando ya el virus afectó a la célula, ¿no? Entonces, ¿quién sí reconoce a esa célula que ya fue infectada? Estos tipos de linfocitos T celulares que tienen tres nombres distintos. Bueno, estos, por ejemplo, son los citotóxicos que encuentran la célula afectada, la atacan y la destruyen. Y ahí lo que hacen es exponer a los virus a la acción de anticuerpos, o sea, como que llaman a los linfocitos B para que los anticuerpos ataquen a los virus que obviamente van a estar en mucho mayor cantidad en el cuerpo. Entonces, como por eso es una interacción entre el sistema B y el sistema T o linfocitos B y linfocitos T, ¿no es cierto? Que acá está la parte importante, el famoso rechazo de los trasplantes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿quién lo hace? Bueno, este sistema T, estos linfocitos T lo realizan. ¿Por qué? Porque lo detectan a la célula del trasplante, que es extraña a nuestro cuerpo, la detectan como extraña, porque tiene antígenos extraños. Entonces, atacan a esas células. O sea, que los linfocitos T lo que hacen es ir tras la célula que está enferma, está, qué sé yo, tiene algún problema. ¿Por qué? Porque en sus antígenos no va a estar la característica propia de la célula del cuerpo, sino otra. Bueno, los linfocitos T, viste que habíamos dicho que en realidad se maduraban en el timo, pues dije el T de timo, maduraban en el timo, este, se encuentran, sí, ya en la octava semana de vida intrauterina en realidad, y hay tres tipos de linfocitos T, que son los cooperadores o helper, bueno, que esté en inglés, los T supresores y los T citotóxicos, que son los que nosotros siempre denominamos las células, las asesinas o killer, ¿sí? Por ejemplo, las que estábamos hablando recién, que atacan a las células por ejemplo, un trasplante, son estas citotóxicas. La función de los dos primeros, de cooperadores, como dice ahí el apunte, y en los supresores, ¿no es cierto?, es regular la respuesta inmune. Y ellos cooperan, por eso son helper o cooperadores, cooperan con los linfocitos B. Los T citotóxicos directamente contra las células del cuerpo infectadas, porque puede ser por virus, dijimos, por otros agresores o contra células extrañas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los tres linfocitos. Pero para que los linfocitos actúen, se necesita que se diferencien, que se maduren.
¿no es cierto? Para que puedan trabajar, que es lo que pasaba en el timo. Entonces, para que maduren, lo que van a hacer es sintetizar, hacer glucoproteínas en la membrana plasmática, en su membrana plasmática. Van a producir, eso sería la maduración de los linfocitos T. Producir estos glucoproteínas en la membrana plasmática. Bueno, el primer tipo de glucoproteínas son las T4 y T8, ¿no? Que menciona por acá, las T4 y T8, y se denominan, ¿sí? Los vas a ver en el dibujo de Curtis y en otros libros, CD4 y CD8, ¿sí? En verdad, no se le dice linfocitos T4 y T8, sino que se le dicen CD4 a esas glucoproteínas, CD4 y CD8. Los T-helper, los cooperadores, los colaboradores que se le dicen, portan el CD4 en la membrana. Ellos se maduran y portan ese tipo de glucoproteínas. Y los T citotóxicos portan el CD8. Bueno, dice que es de hacer notar que existen normalmente de 2 a 3 veces más, son más y tienen más función, más trabajo los helper que los citotóxicos. El segundo tipo de glucoproteínas es el receptor el cual la célula T lo que hace es reconoce a las células eucariotas del propio cuerpo. ¿Sí? Con ese tipo de glucoproteínas dice, no, bueno, esta célula es de nuestro cuerpo, no le hace nada, y otros sí lo va a reconocer como extraño. O sea, gracias a esos glucoproteínas va a poder reconocer lo extraño de lo que no es extraño. Bueno, a través, obviamente que es el receptor, mediante la célula T reconoce a esas células eucariotas del cuerpo, ¿no es cierto? El receptor tiene dos cadenas diferentes, que es alfa y beta. ¿Sí? Ahora vamos a ver un dibujito, que se ve bien el linfocito T, con una cadena alfa y una beta. Y el tercer tipo, se me fue. Bueno, ahí está, ¿ves? Esta es la célula B que vimos la clase pasada con los anticuerpos que produce. Y este sería la célula T con las dos glucoproteínas, ¿ves? La alfa y la beta. Esto lo que dice C es regiones que siempre son iguales. Y la B es la región que varía según el antígeno, porque esto siempre hay que acordarse que es específico para los antígenos, ¿no? Para un tipo de antígeno. Y el tercer tipo de glucoproteínas son 5 proteínas en realidad, pero son las CD3 o T3. No se conoce bien la estructura, pero se piensa que son mediadores en el proceso para activar a las células T en el timo. Entonces, como que se sirven para activarlas. Las que más vamos a ver en lo que es el sistema inmunológico son las anteriores, las primeras que vimos, CD4 y CD8. Bueno, ahí estaba el dibujito, entonces ya te lo mostré. Bueno, y después de la maduración, que era madurar con las glucoproteínas de membrana, producir esas glucoproteínas en la membrana, el segundo proceso que tienen los linfocitos T es de seleccionarse, ¿sí? Entonces, como las células T tienen en la superficie una glucoproteína que reconoce a esas células del propio cuerpo, ¿sí? Pero por un problema de reordenamiento génico, algunas células T lo que hacen son incapaces de reconocer lo propio. Entonces lo que pueden llegar a pasar, que es destruir las células sanas. Es como que sería, ahí dice las fotocopias, que es como serían células T recontra citotóxicas, muy citotóxicas, ¿no es cierto? Entonces, el timo lo que hace en esta parte de la selección es decir, esta sirve, esta no, esta sirve, esta no. O sea, los linfocitos T que no van a reconocer lo propio de lo no propio nos sirven, al contrario, nos pueden originar alguna enfermedad. Entonces, esa es la selección que hace el timo
para que las células T realmente hagan su función, la que tienen que hacer, ¿no? De reconocer lo propio de lo no propio de las células sanas, ¿no? Bueno, y el tercer proceso de la maduración que tienen los linfocitos T es directamente ser liberados para que cumplan su función. Bueno, obviamente que los linfocitos T cuando tienen su tipo de receptor, obviamente como los linfocitos B, como vimos en la figura de recién, esa configuración de estructura, ¿sí?, química tridimensional, es complementaria, ¿sí?, a los receptores de membrana, obviamente de su célula y del linfocito y del antígeno, ¿no? Por eso también se produce, cuando se activan, se produce la división celular, la mitosis, que lo mismo que los linfocitos B, da origen a las células T activadas y a las células de memoria. Bueno, ¿cómo es el mecanismo por lo cual los linfocitos T reconocen lo propio de lo no propio, ¿no? Bueno, eso se llama, todo ese proceso se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que lo van a ver como CMH, ¿sí? Se simplifica de esa manera para no estar poniendo complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Bueno, entonces, muchos estudios científicos, biólogos, reconocieron, ¿sí?, revelaron el reconocimiento como células del propio cuerpo que llevan a cabo los linfocitos T. Entonces depende de todo este grupo, ¿sí?, de antígenos glucoproteicos que se encuentran en la superficie de esas células, ¿no es cierto? Entonces, como un grupo también de glucoproteínas, que tienen muchos genes, bueno, están codificadas por muchos genes, más o menos dice que en la población humana de 8 a 10 alelos, más o menos se codifican esas glucoproteínas, ¿no? En muchas combinaciones puede haber, ¿sí?, dentro de ese complejo de histocompatibilidad, ¿no es cierto? O sea, como que es imposible entonces encontrar a dos personas que tengan el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, como si fuera una huella digital. O sea, ¿qué sería así con nuestras palabras el complejo mayor de histocompatibilidad? Es como sería un documento, ¿no?, que tiene todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis células tienen un complejo mayor de histocompatibilidad. Ustedes tienen otro complejo mayor de histocompatibilidad distinto, ¿no? En lo que sería, para que lo piensen con las células, sería el glucocálix, todas esas glucoproteínas y glucolípidos que están sobre la membrana plasmática, obviamente que es distinta en una persona con la otra. Por eso dice que es como si fuera una huella digital. Entonces, con ese complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos T distinguen lo propio de lo no propio. ¿Sí? Es como si fuera el documento. Como te piden el documento, vas a saber si es de una persona u otra. Entonces, por eso el complejo de histocompatibilidad es exhibido por las células del timo, ¿no es cierto? Entonces, aquellos linfocitos T cuyos receptores se unen al antígeno, perdón, anticuerpo no, al antígeno de ese del complejo mayor de histocompatibilidad, son seleccionados, ¿sí? Entonces dice, bueno, este sirve. Era la segunda parte de la selección. Entonces, si se une ese antígeno al complejo mayor, bueno, ese es seleccionado porque se va a poder unir bien y va a reconocer lo propio como lo no propio. Hay dos complejos mayores de histocompatibilidad, en realidad es de clase 1 y clase 2. El de clase 1, si el 1 es en todas las células de nuestro cuerpo está. Entonces, claro, los linfocitos T lo va a reconocer como propio o no propio, ¿sí? Entonces, lo propio no lo va a atacar. Los dos, los complejos mayor de histocompatibilidad 2, son las que están presentes
en esas células, en las células del sistema inmunitario, como si fueran los soldados que tengan su complejo mayor de histocompatibilidad y las personas otros, ¿sí? Porque los linfocitos T en realidad están cuidando a todas las células del cuerpo. Entonces, ellos tienen su propio complejo de histocompatibilidad, que es el número 2. ¿Por qué? Para que evitar que se ataquen entre sí también, ¿no es cierto? Acá tenemos por ejemplo, un dibujito para entenderlo, ¿no? Acá tenemos una célula infectada, una célula de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Dice, un fragmento de proteína extraña, antígeno, dentro de la célula se asocia con una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Está al revés porque están las siglas en inglés. Y se transporta a la superficie. O sea, entonces, lo que va a pasar es que esta célula, ¿qué complejo tiene en sí? Su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cuál es? De clase 1, porque es una célula de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esta célula ya fue infectada, ya fue atacada, cosa que en su interior tiene los fragmentos del antígeno. Bueno, ese fragmento del antígeno, la célula está totalmente adaptada para que lo presente en su complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso tiene un triangulito. O sea, se une específicamente. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos T? Los linfocitos T dicen, es una célula de nuestro cuerpo, pero tiene algo extraño, tiene el antígeno. Entonces el linfocito T lo va a atacar y le va a dar una alerta. Bueno, esos que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con un antígeno presentado, se llaman los T citotóxicos, específicamente, ¿no? Porque atacan células de nuestro cuerpo extrañas o infectadas. Esto, por ejemplo, es un microorganismo, cualquiera, puede ser virus, bacteria, lo que sea, pero ¿esto qué es? Esto es un macrófago, por ejemplo, ¿no es cierto? Un macrófago que habíamos visto en la inespecífica. Perdón, sí, la inespecífica, estoy diciendo bien. Que ataca directo, esos son los primeros que atacan los microorganismos. Ellos también tienen un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Pero de qué clase es? De clase 2, ¿no es cierto? Porque son células del sistema inmunitario. Y también, cuando lo fagocitan a ese microorganismo, también presentan esos antígenos en ese complejo. Entonces, los linfocitos T también van a decir, es una célula del inmunitario, pero también tiene una parte extraña. Entonces, atacan a este macrófago, ¿sí? Y también van a desencadenar otros procesos para atraer y dividirse. Allá lo vamos a ver. En este caso, ¿quién son los que actuarían reconociendo las de clase 2? El complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, la célula T helper, porque ayuda. Vamos a ver cómo ayuda, cómo colabora en todo el proceso de eliminación de esos microorganismos. Porque esto no es uno solo. Esos microorganismos no viene uno solo, generalmente son muchos los que van a entrar. ¿Sí? Es muy raro. Ojalá, porque si fuera uno solo, bueno, actuaría acá y listo, pero generalmente son muchos. Entonces tiene que necesitar más ayuda. Bueno, tienen todo explicadito ahí, la imagen. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno. Bien, profe. Bueno. Estás vos solita hoy. Vamos a ver si hacemos 2 videollamadas. Y si lo hacemos rápido, hacemos 2 videollamadas. Así te pones vos a trabajar. Sí, pues no quiero explicar más porque no hay nadie. Bueno. Se han tomado el día. Bueno,
Funcionamiento del sistema T. El funcionamiento más simple es el de los linfocitos T, los citotóxicos, que viste que estaban en el dibujito, ¿sí? Porque más que nada atacan la célula infectada o una célula extraña o una célula también desregulada, por ejemplo, tumores. Entonces, por ejemplo, si una célula de nuestro cuerpo es infectada por un virus, entonces al cabo de un tiempo esa célula va a presentar esos antígenos, como dijimos en la superficie, en su complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿no? Como bien dice acá. Entonces, cuando la célula T citotóxica encuentra la combinación entre ese antígeno y los receptores, ahí se activa ese linfocito. O sea que el dibujito acá se estaría activando ese linfocito T citotóxico o célula T citotóxica, es lo mismo. Entonces se empiezan a dividir y empiezan a producir, viste como la mitosis, que se divide en dos, o sea, empieza a producir linfocitos T citotóxicos activos y linfocitos T citotóxicos de memoria, para futuras, obviamente, encuentros con ese virus. Los linfocitos T citotóxicos segregan sustancias químicas, o sea, sería la parte humoral, viste que humoral era la parte química. Bueno, lo que se conocen como linfocinas o linfoquinas, se le puede decir también, y esas atraen a más macrófagos, o sea, atraen a estas células de este dibujo, que son inespecíficas, era de la parte de la inmunidad inespecífica, para que fagociten a todos esos microorganismos, virus que andan por ahí. Bueno, a veces se le dice asesinas o killers, ¿sí? Porque también secretan citotoxinas, ¿sí? Sustancias químicas que destruyen directamente a esas células que tienen los virus, bueno, como dijimos. Las células T cooperadoras o helper y las T supresoras regulan esas T citotóxicas. Por eso es como mucho más complejo, porque también como que también trabajan con los linfocitos B, ¿sí? Porque ayudan y cooperan con los citotóxicos y con los linfocitos B. Por eso le dieron justo ese nombre. Bien, entonces, ¿cómo se activan los linfocitos T colaboradores supresores? Por el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no es cierto? Porque las cooperadoras o helper van directamente al macrófago, con el dibujito que vimos recién, el de la parte derecha, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen ese complejo mayor de histocompatibilidad 2, porque son células del sistema inmunitario, ¿no es cierto? Entonces, cuando la helper se activa, estas helper colaboradoras se activan, empiezan a producir una sustancia química que se llama interleucinas. Son otras sustancias químicas, o interleuquinas, también se llama lo mismo. Actúa en realidad como una hormona y hace que los linfocitos B, o sea que los otros linfocitos, se diferencien y se dividan. O sea que ahí estarían ayudando a los linfocitos B para que produzcan también anticuerpos. Y bueno, y también obviamente van a activar a las células T citotóxicas, o sea que ayudan a los linfocitos B y a las T citotóxicas, cosa que actúen todos, en realidad. Eso es lo que hacen los helper. Ahí está el dibujito este de Curtis que está muy bueno, como habíamos visto con los linfocitos B. Bueno, lo tenemos acá con también los linfocitos T. Entonces acá tenemos en la periferia, significa en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? El macrófago, MF sería el macrófago,
y célula CD sería célula dendrítica, o sea, que esto podría ser en sistema nervioso, ¿no? O sea, que puede también actuar porque la célula dendrítica era el sistema inmunitario, pero más que nada lo habíamos visto en el sistema nervioso. Entonces, ves que lo que está haciendo en esta parte es el macrófago. ¿Qué hizo? Fagocitó, la célula dendrítica hizo lo mismo, fagocitó las células del virus o microorganismo, lo que sea, las que son las pelotitas verdes y las pelotitas celestes. Entonces, ¿qué presentó en su periferia? Se le unen a su complejo mayor de histocompatibilidad 2, que es justamente el cosito amarillo. Está representado el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Entonces vamos a bajar para ver qué pasa. Entonces ahí, OLS, que sería el órgano, ¿sí?, linfático, o sea, sería un ganglio linfático, puede ser, ya va a su lugar, lo lleva al linfocito T helper, colaborador. Col sería colaborador, ¿no es cierto? Porque el colaborador no mira las células infectadas. Esos son los citotóxicos. Los colaboradores miran a las células del sistema inmunitario que atacaron antes a los virus y las bacterias. Entonces, ¿qué van a hacer? Se activaban, ¿te acordás? ¿Qué tienen en su superficie? ¿Te acordás? La CD4 y la CD8, para que se puedan unir a esas moléculas. O sea, tiene que haber algo que bueno, tienen ojos. Tiene que haber algo químico que se una con ese complejo mayor de histocompatibilidad 2. Bueno, es esa CD4 y CD8 que había madurado, que se habían hecho, glucoproteínas que se habían hecho en la maduración del linfocito T. Entonces, ¿qué hace? Activar, ¿sí?, esos dos tipos de célula, cualquiera de las dos, activa los linfocitos T, ¿no es cierto? O sea, los multiplica. Los multiplica. Entonces, ¿qué aparecen? Y aparecen más linfocitos T colaboradores. Por eso dice 2, como que son más, ¿no? Son otros. Entonces, acá tienen otra función. Y tenemos que ver desde el principio que viene de otra historia. Bueno, ¿qué historia? De los linfocitos B. Por su parte, los linfocitos B hacían su función de unirse directamente al virus, pero también, es todo lo que habíamos visto en la otra clase, de los linfocitos B, y aparte de toda esa historia, también hacen lo mismo que los macrófagos y las células dendríticas, también se unen a su complejo mayor de histocompatibilidad los restos de antígeno, ¿no? Entonces, en el órgano, lo que van a hacer es los colaboradores de estos dos, ¿sí?, que se crearon, de la activación de los colaboradores que estuvieron en contacto con estas células del sistema inmunitario, también se unen, ¿ves?, a estos linfocitos B. Producen sustancias interleucinas, como vimos, interleucinas 4, 5, distintos tipos. Hay de interleucinas. Entonces, ¿qué van a hacer? Que los linfocitos B se multipliquen, así hay más anticuerpos en células plasmáticas y células de memoria. Entonces, ¿ves cómo trabajan en conjunto, ¿sí?, los colaboradores junto con los linfocitos B? ¿Sí? Está buenísimo este dibujo, porque muestra todo el trabajito que hacen los linfocitos T colaboradores. Lo mismo que teníamos en el anterior de linfocitos B. Bueno, es Curtis, así que bueno, Curtis tiene esos dibujos buenos. Ahí está toda la explicación que tenés de esa imagen. Y acá tenemos la otra imagen, ¿sí?, de qué pasa con los citotóxicos, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, sí, todos los helper, pero ¿qué pasa con los citotóxicos? Bueno, en cualquier parte de nuestro cuerpo ocurre esta parte y en el ganglio. Bueno, ¿qué pasa? Esta es una célula de nuestro cuerpo, ¿sí?, que recién no la teníamos en cuenta porque estábamos hablando del helper. Pero acá
¿qué pasó? Bueno, infectó a una célula. Y estas células que tienen complejo mayor de histocompatibilidad número 1, por eso es diferente el dibujito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Que es una célula dendrítica o un macrófago, acá ya no lo ponen para no hacer tanto lío con los dibujos, pero puede ser un macrófago también, fagocita a esos virus que se liberaron de la célula, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Va a tener el complejo mayor de histocompatibilidad 2, propio de esa célula dendrítica, con los antígenos, pero también va a tener el complejo mayor de histocompatibilidad 1. ¿Por qué? Porque esos virus vienen de una célula humana, una célula cualquiera. Entonces, también se presentan el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula somática, cualquier célula del cuerpo. ¿Y qué pasa en el ganglio? Voy a bajar antes de ver todo esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, vamos a hacer todo el caminito. Entonces, esa célula dendrítica o macrófago, ¿no es cierto? Con los dos complejos, con los antígenos, todo eso, es reconocido ¿por qué? Por un T colaborador también, ¿sí? Que va a ser lo mismo que hicimos todo lo anterior, va a ser todo el mismo camino de lo anterior, pero también, ¿sí? Lo va a reconocer el citotóxico, porque el citotóxico reconoce solamente el complejo mayor de histocompatibilidad 1, entonces también lo va a reconocer. Entonces, ¿qué hace? Activar todos los citotóxicos, se multiplican en memoria y en activos. ¿Y qué va a pasar? Ahora sí me voy a lo de arriba. Acá va a morir la célula por apoptosis porque los virus lo van a matar. Lo mismo que va a pasar acá. Bueno, acá se la fagocitó, pero bueno, murió también. Murió por apoptosis. Entonces el citotóxico directamente reconoce a la célula. ¿Sí? Directamente a la célula puede hacer. Esto todo pasa al mismo tiempo, no es que va a uno, va a otro. Entonces reconoce a esa célula complejo mayor de histocompatibilidad 1 con los antígenos y es reconocido por el citotóxico, que a su vez también genera más activación del linfocitos T y B. Y a su vez también, bueno, los linfocitos B como ya pasó en la parte anterior. O sea que todo es como se actúan en conjunto. Ah, claro, estás vos sola, entonces no se va a cortar. Si querés que cortemos en algo, yo sigo. Si querés que cortemos en algún momento, podemos seguir hasta las 6, cortamos y después seguimos, o seguimos derecho, como quieras vos, porque claro, no se va a cortar porque es una sola. Así que Como como quiera, profe, quieras. me da igual. Bueno, seguimos entonces. Bueno, Bien, entonces a ver este dibujito, no es sin dibujo, es un cuadro. Bueno, es más o menos lo que estuvimos viendo entonces. ¿Ves? Primera exposición del antígeno, antígenos intactos, activaban las células B, antígenos englobados exhibidos por las células dendríticas, activaban las células T helper, y antígenos exhibidos por las células directamente del cuerpo, activan las T citotóxicas. O sea, las helper lo activan los macrófagos o las células dendríticas que fagocitaron a ese virus, a ese microorganismo, lo que sea. Y la célula T citotóxica lo que va a hacer es reconocer el antígeno exhibido, pero directamente de las células. Es lo mismo que el otro dibujo, pero en otro esquema. Entonces ahí da lugar a las células B de memoria, obviamente las células B, las plasmáticas, estas dan lugar a las helper activas y de memoria, y esto es lo mismo, otro esquema.
Esto estaba mirando que es lo mismo que estuvimos viendo la otra vez, porque es todos los linfocitos B, así que lo voy a pasar. Voy a ir directamente a esto, a este cuadrito. Respuesta primaria, ¿sí? La respuesta secundaria. Entonces, la respuesta primaria dura 5 o 10 días para instalarse, ¿sí? Y la respuesta secundaria, 3 días para instalarse. Son dos tipos de respuesta en realidad que tienen los linfocitos B, ¿no es cierto? Que directamente actuaría como linfocito B, como lo vimos la clase pasada, o sin una respuesta secundaria que es a través de los linfocitos T, como vimos recién. O sea, tarda mucho más la respuesta primaria, la respuesta máxima de anticuerpos es menor, esta es mayor. Las inmunoglobulinas M son mayores que las G. En cambio acá, en realidad aumentan las inmunoglobulinas G. Mayor afinidad mediada por anticuerpos. Esta es como, depende, obviamente, por las respuestas secundarias a través de los linfocitos T. Esta es inducida por cualquier inmunógeno. Esta es inducida por los antígenos, como vimos recién. Esto puede ser por cualquier sustancia en realidad. Dosis de inmunización relativamente alta, esta es baja. Y esta no quiere adyuvantes requeridos óptimamente, o sea, esta no requiere, ¿sí? Adyuvantes no necesarios usualmente, es que no necesita sustancias químicas, y esta sí, como vimos en los linfocitos B, que son los anticuerpos, etc. Era como un complemento de lo que habíamos visto. Y este sistema de complemento es lo que habíamos visto, ¿sí? De la parte de la respuesta inflamatoria, que al final actuaba un sistema de cascada de reacciones en la cual termina el microorganismo, termina muerto, ¿sí? Opsonizado porque se forman unos poros y termina roto y muerto, ¿sí? Eso cómo trabajaría todas las células del sistema inmunitario como para fagocitar y asimismo matar a todas estas células extrañas. Bueno, así sería el sistema de complemento, ¿no? Entonces son dos vías en realidad. Hay una vía que es clásica y otra vía que es alternativa. Es un sistema defensivo ¿no? Que está formado, como dice ahí, por todas proteínas plasmáticas, porque van reaccionando y se van desencadenando otras, que van activándose, pues esa cascada de reacciones. Entonces, en realidad, ¿qué hace el sistema de complemento? Termina, como dice bien acá, dándole inflamación, la respuesta inflamatoria, que se fagociten los microorganismos y que se rompa esa célula, citólisis del microbio, ¿no es cierto? Y se forma el porito, como te decía, la ozonización del porito, porque es una lisis osmótica. Sale el contenido del microorganismo de adentro, de ese líquido, sale hacia afuera. Son 20 proteínas más o menos las que actúan en este complejo. Juan se está incorporando, mira, qué bueno. Tenemos otro más. Entonces, ese complemento consta de 20 proteínas distintas, pero algunas tienen nombrecitos como, por ejemplo, C1, C9, con letras y números. ¿Sí? Aquí lo vemos. Ahí se los voy a mostrar, ¿ven? Algunas sí tienen nombre, otras tienen letras y números. Voy a llevar más para arriba.
Bueno, entonces, ¿qué son? C1 a C9, que serían el complemento, por eso se le dice C, y los factores B, D, P, properdina, ¿sí? Que sería el P. Esas son todas proteínas que actuarían para que se produzca todos esos factores que dijimos de la inflamación, que se rompa el microorganismo, etcétera, y se destruyan los microorganismos. Bueno, la vía clásica comienza cuando una bacteria es opsonizada por un anticuerpo, una inmunoglobulina M, más que nada, y se une a el complemento 1. Y ahí es como que arranca la cascada de reacciones, que termina con el 9, que sería el último, y la formación de CAM. Que CAM sería el complejo ese de ataque a la membrana del microorganismo. Es como un conjunto de proteínas, sustancias que terminan atacando al microorganismo, ¿no? Por eso termina con eso. Hay una vía alternativa que no incluye anticuerpos, no tiene anticuerpos y se activa por la interacción de polisacáridos de la bacteria, o sea, de glucolípido, bueno, la parte glucosídica de la bacteria o el virus, ¿no? Con estos factores que estamos viendo, B, D, P. Entonces, lo que activa es el complejo de compatibilidad, o sea, esta proteína C3, ¿sí? Complemento C3, y da inicio a la cascada. Antes de las consecuencias vamos a ver la cascada. ¿Ves? Acá está la vía clásica y la vía alterna. Entonces ves que la vía clásica empieza con la unión antígeno-anticuerpo. O sea, tiene que haber eso primero, ¿no? Entonces empieza el complejo 1, el complejo 4, bueno, está medio salteado, el complejo 3, el complejo 2, el complejo 2, espérenme un segundito. Ay, no encuentro. Bien, entonces la vía alterna lo que hace es directamente no activarse por anticuerpos, sino que directamente los polisacáridos de las bacterias, del virus y la toxina, lo que hace es unirse a activar en realidad el complejo 3, que acá no está, ¿ven? Complejo 3. Y el factor B, D y properdina. Los dos llevan a lo mismo, porque es activar el complejo 3, ¿sí? De nuevo, por eso digo, es la vía común, ese lleva al complejo 5 y directamente por la intervención del 6, 7, 8 que se van activando, lleva al complejo 9, que es la finalización cuando pasa esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto. Se va a activar la activación de la inflamación, ¿sí? Que se acuerdan que pasaba, se dilataban las arterias, se aumentaba el flujo sanguíneo local, se libera histamina, ¿sí? Y para atraer plaquetas. Y la histamina lo que hace, aumenta la permeabilidad de los capilares, entonces hace que aparezcan los leucocitos, ¿no? Y los linfocitos. La opsonización, ¿sí? Entonces todo ese complejo 3, que es el último, que es más específico, B le dicen, pero está bien, es el complejo 3, el último. B se le dice porque vieron que había otro antes, este es el A, pero es de la vía alterna. Este sería el B, como para diferenciarlo. Se fija a la superficie de los microbios. Entonces lo que hacen es estimular la fagocitosis. O sea, cómo empezaba todo lo que habíamos visto antes, ¿no? Todo ese proceso que vimos al principio que no decíamos cómo se había hecho. Y la citólisis, ¿sí? Entonces todas esas proteínas del complemento se juntan y forman ese complejo de ataque CAM,
que directamente se mete en la membrana del microbio y le hacen orificios, le hacen como poros. Y entonces de ahí sale todo el agua del citoplasma y chau, el microbio estalla y chau, y se muere. Eso es lo que ocurre al principio, ¿sí? En todo ese proceso de la inflamación. Que no era tan fácil, es que es complejo. Bueno, entonces, el principal efecto, o sea, objetivo de todo el sistema de complemento es formar ese CAM, que es el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? En realidad es eso. Entonces, bueno, ahí están todos los fragmentos de todos esos complejos, que es donde se une la superficie del patógeno. Entonces ahí ya lo pueden reconocer, por ejemplo, el linfocito T citotóxico. O, como habíamos visto, de todo lo anterior. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sé que es medio complicado, hay que leerlo detalladamente, otra vez, varias veces, en realidad porque es complejo. Hasta en la guía de medicina han puesto también toda la explicación, para que también lo estudien de ahí. Porque como es complejo y el Curtis no lo explica así, lo explica como muy por arriba. Ojo de estudiar con el Curtis, porque el Curtis lo explica como muy general y muy por arriba. Entonces necesitan esta guía para volverlo a ver y también complementenlo con la guía de medicina, ¿sí? Que está todo explicadito ahí. Bueno, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta acá seguimos igual, pero si tienen alguna pregunta, bueno. No, por ahora lo voy entendiendo. Bueno. Bueno, acá tienen un poquito otra vez de cáncer, ya habíamos visto en genética, había una parte de todo lo que es cáncer, respuesta de todo lo que es la parte genética, obviamente, pero acá está más referido a lo que es la respuesta inmune, ¿no? Entonces, la proliferación, el cáncer de células anormales, células que están desreguladas en su ciclo de vida, entonces invaden y terminan destruyendo más células, ¿no es cierto? Más poblaciones de células normales. Estas células de cancerígenas lo que hacen es presentar en su superficie antígenos, ¿sí? Que difieren de las células normales. Es como otro complejo mayor de histocompatibilidad, obviamente que no es igual al 1. Entonces, nuestro sistema inmunitario lo reconoce como extrañas, ¿no es cierto? Por todo lo que habíamos visto anteriormente. Y ahí va a desencadenar una respuesta inmune. O sea, no es que se produce el cáncer y chau, sino que hay una respuesta inmunológica ante esas células extrañas. En realidad, muchos científicos dicen que no es que cuando tampoco se produce la respuesta con una neoplasia ya declarada, o sea, hay un cáncer declarado, sino que también es en forma permanente, o sea, ya con una célula que aparezca extraña, nuestro sistema inmunitario la destruye. O sea, ellos dicen que en realidad todo el tiempo estamos teniendo células cancerígenas. Nosotros, una persona sana, normal, está teniendo todo el tiempo células desreguladas, pero nuestro sistema inmunitario lo que hace es destruirla porque la reconoce como no propia, ¿sí? Y hace todo lo que ocurría lo que vimos anteriormente. Esa sería como la vigilancia, entre comillas, la vigilancia inmunológica, que también obviamente lo hace para los microorganismos, para los virus, etcétera, ¿no? Entonces siempre el sistema inmune está alerta y pronto a responder con esta teoría, ¿no? Entonces, gracias a eso no se produce todo el tiempo enfermedades y una enfermedad como el cáncer, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? Como vimos en genética, por causas internas, genéticas internas, o también de la homeostasis, o del medio ambiente, por ejemplo, fumar todo el tiempo, qué sé yo, drogas o sustancias
radiografías, rayos X todo el tiempo, radiaciones, etcétera, lo que puede pasar que este sistema inmunológico falle. Entonces el cáncer se va a desarrollar. Eso es lo que se pensaría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, actualmente se identifican muchos antígenos que provienen de células malignas, productos de oncogenes, que son antígenos proteicos, glucídicos y lipídicos, ¿no? Estos antígenos de estas células son antígenos proteicos, glucídicos y lipídicos, o sea, de las tres ramas de las moléculas orgánicas, antígenos de proteínas virales, o sea que hubo un virus que produjo un cáncer, vieron que habían virus, los habíamos visto en otras guías, que habían virus oncogénicos que podían producir cáncer. Bueno, antígenos que vienen de esas proteínas virales o antígenos fetales, ¿sí? Bueno, esos son tres tipos que pueden ocurrir. Chicos, ahí hay alguno que tiene el micrófono abierto, a ver, ya les digo. Juan. Sí, ay, muchas gracias. Cualquier cosa, si tienen una duda, sacan el micrófono, ¿sí? Pero por si están en la casa tranquilos y están hasta con ruido, tranqui, ¿no? Para que no nos moleste a los demás. Bien. Entonces tenemos estos antígenos. El principal tipo de respuesta ante estas células es de tipo celular. O sea, ¿quién va? Dijimos que va a atacar, obviamente, las células T citotóxicas, ¿sí? Y también los natural killer, que eran linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Porque ellos eran los que atacaban directamente a las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces se les llamaba más que nada natural killer. Menos proporción los linfocitos B con sus anticuerpos. Ojo, vieron que dijimos que cuando falla el sistema inmunitario puede ser que aparezca la enfermedad, pero también las células tumorales, lo malo que tiene que también desarrollan mecanismos para que no sean atacadas, ¿sí? O sea, tienen un montón de cosas, por eso es tan difícil de eliminar esta enfermedad, ¿sí? Y de que una persona se cure, porque son muy resistentes. Entonces, para colmo, desarrollan mecanismos para ser toleradas y no atacadas. Esos mecanismos serían: modulan o inhiben la expresión de los antígenos, o sea, de los antígenos, o sea que no los van a reconocer, inhiben los propios anticuerpos, antígenos, lo tengo con que AG es anticuerpos, no, es AC anticuerpos, ojo, AG antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea que directamente los sacan. Y o sea, como que se saca del documento, por así decirlo, y secretan factores solubles que ejercen efectos inmunosupresores. ¿Qué hacen esos efectos? Disminuyen la acción de los linfocitos helper. Y por eso disminuye también la actividad de los macrófagos y los T citotóxicos. O sea, matan también a los linfocitos, disminuyen la acción de ellos. Entonces, para colmo, van a disminuir nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué se hace para luchar contra la enfermedad? Bueno, que se denomina la inmunoterapia, es la aplicación de sustancias como las citocinas, que las citocinas son todas esas sustancias químicas que estuvimos viendo, interferón, interleucinas, leuquinas, ¿sí? O sea, se le aplica a esa persona estas sustancias como para aumentar la inmunidad, como de que para darle una ayuda al sistema inmunitario. Aplicación de genes también, para aumentar la antigenicidad tumoral, para que, en realidad sería esto para que las células cancerosas expresen sus antígenos extraños, no los saquen como hacen, no los supriman. Bueno,
y está en investigación la aplicación de técnicas de ADN recombinante que permitan el desarrollo de vacunas potenciales y cánceres. Bueno, entre estas son 3, porque hay un montón más, ¿sí? Hay muchísimas, como la quimioterapia, obviamente, ¿no? Pero bueno, serían 3 de tantas. Bueno, vieron que el trasplante de órganos y tejidos también puede llegar a rechazarse un órgano, porque también los linfocitos T citotóxicos van a influir sobre esas células extrañas que tienen otro complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, los trasplantes pueden ser de piel, de órganos, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona tiene quemaduras, puede tener un trasplante de piel de otro individuo. ¿Y por qué ese órgano se rechaza en el quinto o duodécimo día? Porque está mediado por la inmunidad celular, ¿sí? Todo lo que estábamos viendo de los días que produce la inmunidad adquirida, ¿no? La específica. Los responsables del rechazo, ¿sí? Se produce por los linfocitos T y macrófagos que han sido activados por antígenos de otro individuo de la misma especie, porque esas células de ese órgano van a ser de la misma especie, porque no van a poner una célula de otra cosa, ¿sí? Pero puede ser también, hay a veces que se pone piel de chancho, también puede pasar, bueno, peor porque es otra especie, pero tienen otro complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Entonces los linfocitos lo reconocen como no propio a ese antígeno mayor de histocompatibilidad, o sea, al antígeno de ese complejo, ¿no? Del otro individuo, del dador. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a proliferar, como sabemos, los T colaboradores con CD4, los cuales reconocen antígenos de clase 2, ¿sí? Y los T citotóxicos, los que reconocen los antígenos de clase 1. Todo lo que vimos. ¿Por qué? Porque los T colaboradores lo que pasaba es que podían reconocer complejo mayor de histocompatibilidad del sistema inmunitario, de células del sistema inmunitario, que han fagocitado esas células. Y los citotóxicos directamente en esas células. También se activan citocinas, todas estas sustancias del sistema inmunitario. Entonces, por eso, las personas que se le han practicado un trasplante, se les inhibe el sistema inmunitario, ¿sí? Para evitar el rechazo. Y entonces por eso tienen que estar un tiempo sin contacto con decontaminaciones, ¿no es cierto? Esas drogas, por ejemplo, pueden ser corticoides, porque son agentes antiinflamatorios y disminuyen el número de linfocitos, y la ciclosporina, que bloquea la activación de linfocitos, inhibiendo la transcripción de ciertas citocinas. Así que bueno, ahí también las personas, para evitar esto, en esos días de ataque, se le puede disminuir el sistema inmunitario. Bueno, principales enfermedades del sistema inmune. Una de las más conocidas que tenemos es el SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, dada por el virus del HIV, que obviamente lo que hace es también disminuir el efecto del sistema inmunitario. Por ejemplo, las alergias también, ¿sí? Que bueno, que la mayoría de las personas tienen a distintos tipos de antígenos, que puede ser grano de polen, alimentos, no solamente tiene que ser microorganismos, tierra, polvo, el gluten para los celíacos. Son antígenos débiles en realidad, no van a desencadenar todo un proceso del sistema inmunitario, pero esos antígenos débiles van a producir una enfermedad, ¿no?
son alérgenos, se le dicen a esos antígenos. Ya tienen como un nombre nuevo, los alérgenos. Entonces, en un primer contacto con el alérgeno, por ejemplo, después de inhalar polen o lo que sea para esa persona que le va a traer ese problema, se activan los T colaboradores. Entonces, lo que hacen es liberar citocinas. Entonces, activan los linfocitos B y producen anticuerpos E, que eran justamente para las alergias. Las inmunoglobulinas C, estos anticuerpos, se adosan, van por la circulación de la sangre y se van uniendo a mastocitos y basófilos, de todo lo que es el tejido conectivo en la sangre y el tejido conectivo. Entonces, una nueva exposición del antígeno, ¿sí? Otra vez, vuelve la persona a inhalar polen, se produce la unión antígeno-anticuerpo, y entonces ahí provoca cambios en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? De las células. Entonces esas células comienzan a provocar el proceso inflamatorio y empiezan a secretar histamina, serotonina, leucotrienos, prostaglandinas. Entonces toda una reacción inflamatoria, como si entrara un microorganismo patógeno. Y ahí en la reacción inflamatoria, depende de dónde se produce. Si es, por ejemplo, en las vías respiratorias, se va a secretar moco o lágrimas, se puede producir una urticaria, dermatitis, o diarrea si es en el sistema digestivo. A veces se desencadena un cuadro más grave, como fiebre, ¿sí? O un shock anafiláctico, ¿no? Un broncoespasmo. Pero bueno, esos son ya más cuadros de gravedad que ya se recurre a los corticoides también. Bien, enfermedades autoinmunes, por ejemplo. A veces pasa que el sistema inmunitario comienza a no reconocer las células como propias y tejidos de nuestro cuerpo, entonces puede llegar a atacar las células sanas. Entonces eso se llama reactividad cruzada. Bueno, hay distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, ves que dice específica de órgano. Ataca una sola, el sistema inmune en esa parte ataca una sola estructura u órgano del sistema inmunitario. Eso se llama miastenia gravis, ¿sí? Entonces se destruyen los receptores y no se pueden conducir el impulso nervioso en los nervios de los músculos. Ataca a los receptores de la acetilcolina. Entonces vieron que la acetilcolina, bueno, es un neurotransmisor, ataca en la sinapsis. Entonces no puede el impulso nervioso pasar por esa sinapsis. Puede ser no específica de órgano, como el lupus eritematoso sistémico, el lupus, que era muy conocida anteriormente, o poliarteritis nodosa, que el ataque del sistema inmunitario, se me pasó, ataca diferentes órganos y tejidos, o sea, ataca a todos, ¿sí? No es específica de un órgano, como la anterior. También puede clasificarse como humoral y celular, ¿sí? Las enfermedades inmunitarias, como por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune, que es o la miastenia gravis, que estuvimos viendo recién, que se producen autoanticuerpos. Como que es humoral, o sea, se producen anticuerpos para atacar a las células sanas. Y celular son las células T autorreactivas, ¿sí? Por ejemplo, la esclerosis múltiple, que también es una enfermedad autoinmune, ¿no? Lo que hacen los linfocitos TCD4, que inducen una respuesta inflamatoria que altera el proceso de la mielinización, de producir los oligodendrocitos, de producir mielina en los axones. Entonces las fibras nerviosas quedan desprovistas de mielina. Entonces la persona tiene problemas en el sistema nervioso.
¿sí? Porque afecta el sistema nervioso central. Otra celular puede ser la diabetes de tipo 1, que las células autorreactivas destruyen los islotes de Langerhans del páncreas. Las células beta, que es la que producen la insulina. Entonces la insulina no se produce o en muy pocas cantidades, entonces produce la diabetes de tipo 1. Pero si después las quieren buscar en el Google, las pueden buscar para entrar, ver en más detalle, si tienen curiosidad. Bueno, y obviamente el HIV, este virus de la inmunodeficiencia humana, también obviamente produce la disminución del sistema inmunitario. Ahí tienen el virus, ¿sí? Que lo vemos, también estaba presentado en otras guías, ves con sus moléculas de ARN, o sea que este virus lo que tiene es la transcriptasa inversa para pasar el ARN a ADN. Bueno, acá tienen toda la cápside con todas las, partes de proteínas, ¿sí? Todos distintos tipos de proteínas. Y atacan directamente, estos virus atacan a las moléculas CD4 de los linfocitos T colaboradores y los macrófagos. O sea, se unen directamente a esas moléculas CD4. Entonces ven que dice la persona es infectada por el virus, se adosa a los linfocitos T, justo a la parte CD4. Entonces lo que permite entrar al virus por endocitosis mediada por receptor. O sea, el virus entra en los linfocitos T. O sea, no atacan las células del cuerpo, sino que los linfocitos T. Ahora se conoce que hay un otro receptor, necesita un correceptor, como el CCR4, el CCR5, son otros tipos, ¿no es cierto? Aparte va mutando también el virus del SIDA, entonces también se van descubriendo otros tipos de receptores. Entonces lo que hace el virus, dentro del linfocito T, libera el ARN de la cápsula. ¿Y qué hace la transcriptasa inversa? Cataliza la transcripción del ADN complementario, entonces se incorpora directamente al cromosoma de la célula huésped. En esta célula el ADN complementario directamente puede permanecer mucho tiempo, pero ven que puede ser la persona sana, pero ser portadora, pero tarde o temprano puede empezar la replicación del virus a una velocidad elevada. Bien. Bueno, acá habla un poco de las técnicas de detección de los anticuerpos. Bueno, y luego, obviamente, esta destrucción de estos linfocitos B, aparecen muchas enfermedades porque dejan de trabajar ellos. Entonces empiezan a aparecer muchas enfermedades como neumocistis carini, neumonías, enfermedades gastrointestinales por parásitos, diarreas, otros cánceres como el sarcoma de Kaposi, que es un tumor en las células endoteliales de los vasos, infecciones por hongos, por bacterias, por virus, insuficiencia cardíaca, pérdida de peso. Bueno, ¿por qué? Porque todos esos linfocitos T que son tan importantes comienzan a morir. Bueno, y también produce, como dice, un extraordinario tropismo por el sistema nervioso, o sea que también produce demencia, encefalitis, reacciones autoinmunes, bueno, etc. Obviamente que se puede tratar para evitar que aparezcan todas esas enfermedades. Ahora sí se va a cortar. Ahora sí se va a cortar la... Bueno, en forma de contagio y prevención, obviamente ya lo saben, porque esto venimos estudiándolo desde la primaria, obviamente, contacto sexual, vaginal, oral, transfusiones de sangre que no son controladas, puede penetrar por lastimaduras de la piel, membrana, mucosas, como por ejemplo uso de jeringas,
No se contagia por abrazos, por besos, estornudos, ¿sí? Se contagia a través de jeringas, agujas, otros instrumentos, o puede atravesar la placenta, a veces la atraviesa, otras veces no. Por eso hay bebés que a veces nacen sanos y a veces nacen